nos introducimos en un tema que no ha estado exento de críticas, de discusiones y por ende de polémica. Nos referimos a este centro del Sename que estaría ubicado en el sector de Alto Bonito, al menos así lo pretende la Seremía de Justicia. Revisemos el siguiente informe para contextualizar este tema. El 21 de octubre se cumplirán 6 años desde la tragedia en el centro del Sename, donde fallecieron 10 jóvenes a raíz de un incendio. Desde aquel entonces se ha intentado concretar un proyecto que permita contar con un establecimiento acorde a las necesidades de rehabilitación que necesitan los jóvenes infractores de ley, pero no se ha podido lograr. La oposición de la comunidad aledaña al sitio donde se pretendía levantar estos recintos ha impedido el avance de la iniciativa. Hoy la historia se repite, con el lugar a un costado de la cárcel Alto Bonito, donde un grupo de pobladores se opone nuevamente a la construcción de un centro. El abogado y concejal Héctor Ulloa dijo que el lugar requiere obras para otros fines y no para una cárcel de menores. Porque lo que requiere hoy día ese sector es otras cosas, no precisamente una cárcel de menores, tú comprenderás. Lo que se requiere hoy día son espacios deportivos, mejor transporte público, mejor luminaria, mayor seguridad. Pero la cárcel de menores naturalmente no se necesita y menos ha sido requerido por la comunidad. Así que por eso lo estamos acompañando en este proceso a la comunidad del sector de Bosquemar fundamentalmente. Respondiendo a estas declaraciones y la inquietud de la comunidad, el Seremi de Justicia dijo que el terreno está destinado hace 10 años al equipamiento de seguridad. Que eso estaba entregado como equipamiento de seguridad a la empresa concesionaria, está en el plan regulador de Puerto Montt contemplado como equipamiento de seguridad, y donde se podría construir este proyecto para 72 jóvenes. El proyecto, según el Seremi, queda separado del sector residencial por un terreno de 10 hectáreas y donde la municipalidad está trabajando para crear un parque. Una vez se realicen los estudios respectivos, se adoptará una decisión final acerca del futuro que tendrá este proyecto, el que sin duda ha costado más de la cuenta concretar. Así es, ahí veíamos imágenes, por ejemplo, casi al final de la nota, de las protestas que hubo hace un tiempo atrás, meses para ser más precisos, en la zona de Alerce. Ahí cuando se planteó esta idea, varios se movilizaron, otros tantos dijeron que esto estaba manipulado políticamente. Recuerda usted de la época del intendente Juan Sebastián Montes. Pues bien, las protestas han continuado, pero ahora en otro sector residencial. Ahí tenemos imágenes, por ejemplo, de los vecinos de Bosquemar y Altos de Mirasol, que también se han manifestado en contra de la posible construcción de este centro de internación de menores infractores de ley, como se denomina en la zona de Alto Bonito. Se denomina así por parte del Sename, entiéndase Ministerio de Justicia. A un costado de la cárcel concesionada, terreno que fue cedido por el alcalde de Puerto Montt en su época, Rabindranath Quinteros, a propósito de la discusión que se generó en Alerce, donde tal vez fueron muchos más los vecinos que reclamaron. Así es que un tema que ha ido variando y que ha ido también migrando dentro de la comuna de Puerto Montt. Y eso ha hecho, por cierto, que se transforme también en un tema ciudadano y discutido dentro del propio Consejo Municipal. Y uno de los concejales que ha estado liderando este movimiento, lo veíamos ahí en la protesta, es Héctor Ulloa. Aquí lo tenemos acá precisamente para aclarar y tratar de explicar un poco más este tema. ¿Por qué no, Héctor, un lugar que pudiese parecer lógico al lado de la cárcel de Alto Bonito, la instalación de un centro del Sename y que siga complementando aquello? Porque ya hay una cárcel, dicen muchos, y no llevarlo a otra zona en donde no hay una situación de este tipo. Sí, bueno, hola, antes que nada, Juan Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, lo que tú dices pareciera lógico. Sin embargo, una cosa es lápiz y papel y la otra es, gracias a la posibilidad que yo tengo de ser concejal, el ir a terreno permanentemente y darme cuenta de la necesidad y los anhelos de los vecinos de distintos sectores. Es distinto, o sea, cuando tú te enfrentas a una comunidad de 1.500, 2.000, 3.000 personas en Bosquemar, Alto de Mirasol, gente joven, adultos jóvenes, con niños chicos, naturalmente ellos requieren, y tú te das cuenta que requieren de otro tipo de suplir necesidades. Sus necesidades son de otra cosa: transporte, mejoramiento del sector en materia luminaria, seguridad pública, espacios, áreas verdes, etcétera. Pero todo lo que influya es mejorar su calidad de vida. Y la construcción de una cárcel de menores, que como tú bien sabrás también, naturalmente va a tener estándares de seguridad menores a las cárceles de adultos, naturalmente produce una preocupación. Una preocupación que a mí me parece fundada y legítima, sobre todo como por lo que te digo, que altera su calidad de vida, naturalmente disminuye el valor de su vivienda y produce una sensación de inseguridad, avalado además que es un sector de por sí ya inseguro. Así que me parece altamente preocupante y legítima las aspiraciones que tiene este grupo de vecinos de Bosquemar y Alto de Mirasol.
Porque este proyecto ellos lo sienten que se está levantando una vez que ellos ya están instalados como vecinos, porque es un sector residencial relativamente nuevo. Probablemente no tuvieron la oportunidad de hablar, discutir ni plantear este argumento cuando se construyó la cárcel. Sin duda. Uno no puede olvidar, Juan Osvaldo, que estos sectores son nuevos, son sectores que gracias al auge de la salmonicultura en nuestra zona se ha ido poblando ese sector y en forma muy creciente. Y por tanto son efectos no previstos debido a un crecimiento en la ciudad. Ahora bien, el tema para ello reviste gran preocupación, sobre todo, Juan Osvaldo, que el año pasado, de alguna manera, ya había quedado la sensación, a lo mejor no el compromiso escrito, pero sí la sensación de que el tema estaba zanjado en orden a no construir la cárcel de menores en el mismo sector. Acuérdate que el año pasado, yo no era concejal, pero fue en la administración anterior, se dio el caso que el municipio había otorgado un comodato para construir la cárcel de menores y después la administración tuvo que, frente a la presión de los mismos vecinos de Bosque Mar, volver atrás y dejar sin efecto el comodato que le había otorgado. Y por tanto, de alguna manera, existía el compromiso tácito, más no explícito, por tanto, de que la cárcel no se iba a construir en ese sector. Ahora, tomando en cuenta todo aquello, ¿dónde se construye este centro de internación de menores? Porque ya en Alerce, cuando se planteó, también la comunidad se vino encima, y ninguna persona, creo yo, va a estar dispuesta a que tenga un centro de este tipo a un costado de su vivienda. Podrán haber otro tipo de declaraciones, pero la realidad es esa. Es el punto. ¿Qué se hace? Y ahora te pregunto como concejal, en que tienes que velar también por el ordenamiento de la ciudad, ¿dónde se construye, dónde se levanta un centro de estas características que es necesario? Sí, yo te encuentro toda la razón, porque aquí es un tema de prudencia y de sentido común. ¿Dónde emplazamos una cárcel de menores? Naturalmente nadie quiere una cárcel de menores en nuestros barrios. Yo te pregunto a ti, Juan Osvaldo, yo me hago la misma pregunta. Por tanto, lo que yo no puedo aceptar para mí o para mis vecinos, yo por qué se lo tengo que imponer a otros vecinos. Es de equidad y de prudencia absoluta. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio está justamente en esto, Juan Osvaldo, es en la posibilidad o en la necesidad que tiene el Estado, nosotros, de instalar una cárcel de menores para rehabilitar jóvenes infractores de ley, frente a esa necesidad, pero también frente a la otra necesidad, el legítimo derecho que tienen los vecinos a no verse afectados en su calidad de vida en una construcción de una cárcel de este tipo. Donde bienes nacionales tienen muchos terrenos en la zona donde instalar a costo cero. ¿Por qué no comprar un paño de terreno? Hay otro tema, que nadie lo ha dicho públicamente a lo menos. Este proyecto tiene 6.400 millones de pesos destinados a esta cárcel de menores. La cárcel está destinada para 72 menores infractores de ley. Por tanto, si tú haces el cálculo, son 90 millones de pesos por joven infractor de ley, lo que naturalmente me parece absolutamente desmesurado. Es un tema. Acuérdate que el liceo, por ejemplo, nuevo de Alerce, cuesta 1.200, 1.500 millones de pesos. Es decir, estamos construyendo 4 liceos para 1.000 alumnos cada uno, a costo de 6.400 millones de pesos. Ahora, por eso te digo, desde el punto de vista de los números, no me cabe duda que ese proyecto también puede ser destinado, parte de esos recursos puede ser destinado para la compra para la compra de un terreno, que cumpla con las mismas condiciones que requiere la cárcel de menores. Si aquí la cárcel de menores, lo importante es que esté en un lugar cerca de la carretera o de un lugar para ser transportado todos los días a los centros de detención o a los juzgados de garantía. Ese es el único requerimiento. Por tanto, no me parece que estemos haciendo algo que sea imposible de hacer. Aquí lo importante es conjugar ambos elementos, ambas necesidades. La justa necesidad de tener una cárcel de menores, pero naturalmente que no afecte la calidad de vida, si no se está pidiendo gran cosa. ¿Pero por qué no afecta la cárcel de adultos y si la de menores si están emplazadas en el mismo sitio? ¿O estarían emplazadas en el mismo sitio? Sí, lo que pasa en primer lugar, ese fue un proceso inconsulto en su tiempo, como tú y yo ya lo esbozamos de alguna manera. La gente va poblando, ahora la gente va poblando también en forma muy, como te dijera yo, no desordenada, pero sí en forma explosiva. Eso depende del crecimiento de la ciudad, de cómo nos vaya desde el punto de vista productivo. Por tanto, lo que uno ve en el plano regulador, en lápiz y papel, resulta a veces que es insuficiente frente a la demanda y al crecimiento específico y real que va haciendo la ciudad. Por otro lado, yo me quiero referir, Juan Osvaldo, a un tema que dice permanentemente el Seremi de Justicia, que dice que esa zona esa zona de seguridad penitenciaria viene desde el año 2004, haciendo creer que lo único que se puede hacer ahí es un recinto penitenciario. Eso es la ordenanza local. Exactamente, pero eso es parcialmente cierto, por tanto es parcialmente falso. Yo hoy día estuve viendo... interpretación entre abogados. No, sí. Pero lo que es parcialmente cierto también es parcialmente falso. Bueno, entonces me fui a ver el plano regulador de la zona. La zona está catalogada como zona de seguridad A y 1.
¿Cuáles son los usos de suelos permitidos? Y me encuentro con que la zona de seguridad efectivamente está permitido, pero está permitido el uso científico, el uso del comercio, el uso del culto y la cultura, el uso del deporte, el uso de la educación para educación superior, dice, el uso de salud para centros de atención primaria, los servicios están permitidos, lo social está permitido. Es decir, ¿me entiendes? O sea, el uso de equipamiento en seguridad penitenciaria está permitido, sí, pero hay 7 usos permitidos también. Por tanto, no estamos obligados a construir ahí. Y por tanto, si esto no hubiera, es decir, si no hubiera más usos de suelos permitidos, no obliga al Ceremi a construir una cárcel de menores en este lugar. Lo permite, pero no está obligado a hacerlo. Y naturalmente, uno es una autoridad en un momento determinado para determinar cuál es el mejor lugar, dónde invertir los recursos, cuál es el mejor lugar para hacerlo. Y ese es yo creo que el conflicto que tiene el Ceremi. Pero no es la comunidad la que tiene el problema. Naturalmente la tiene, pero es el que tiene que resolverlo el Ministerio de Justicia a través de su Ceremi de acá. Claro, bueno, y este es un tema de un proyecto que en el mismo ministerio han dicho que está retrasado respecto a los plazos en que se había establecido originalmente, y terrenos en su momento se dijo cuando estuvo el tema de Alerce que no habían tantos, y ahí, claro, surgió este terreno que en un principio fue del municipio, que había pasado al Ministerio de Justicia, que fue devuelto, hubo varias situaciones, pero finalmente es el que está seleccionado como tal. Sin duda. Ahora, sin duda, volvemos a la pregunta inicial, ¿dónde se construiría o dónde, según ustedes, se podría construir este recinto? Ya, pero partamos de la base, Juan Osvaldo, que este es el resorte exclusivo de la autoridad, en este caso el Ministerio de Justicia. Tú me preguntas, como ciudadano, ¿dónde podría construirse? ¿Por qué no compramos una hectárea cerca del Regimiento Sangra, de aquí de la Ruta 5, Puerto Montt, Puerto Vara, una zona donde no afecta, no hay mucha población cercana, tiene buenas vías de acceso para los centros de detención y tanto para los juzgados de garantía? Se me ocurre, ¿me entiendes? Lo que te trato de decir con este ejemplo, que no soy entendido en tema de planificación urbana, naturalmente, pero ¿por qué no hay? ¿Me entiendes? O sea, lo que te digo yo es que con buena voluntad, con prudencia, con equidad, con un sentido de justicia evidente, uno puede hacer las cosas bien, yo creo, sin afectar la calidad de vida de la gente. Ahora, tomando en cuenta de tu expertise como abogado, sí, y tomando en cuenta también el hecho de tu cargo hoy día de concejal, ¿este tema lo estás llevando nuevamente al Consejo? ¿Esto sigue siendo un movimiento ciudadano de un grupo de vecinos que se opone a un recinto que está siendo construido o que va a ser construido por el Ministerio de Justicia? Sí, naturalmente, uno en el fondo, Juan Osvaldo, también cumple un rol de portavoz, de mediador, de llevar estos temas, por lo menos en el Consejo Municipal. Yo lo estoy trabajando con mi amigo el concejal Pedro Sandoval también este tema. Él también tiene una voz con mucha fuerza y muy potente en este tema, que estamos en contra naturalmente de seguir dejando Alto Bonito, todo este sector, como una zona donde se va a disminuir la propiedad, donde se va a producir un conflicto permanente. Zona de cárceles, digamos. No, es que también no es zona de cárcel. La semana pasada nos enteramos, producto de una reunión con una empresa Rexim por el tema del vertedero del relleno sanitario de La Laja, nos enteramos de que esta empresa pretende, por ejemplo, construir una zona de almacenamiento de transferencia de basura en el sector de Alto Bonito. ¿Me entiendes? Entonces nos enteramos como por arte de magia de ciertas cosas que hacen los privados, pero la gente muchas veces no tiene conocimiento de esto. Es decir, cárcel de adultos, cárcel de menores, zona de transferencia de basura. Por favor, o sea, ¿me entiendes? O sea, todas estas cosas hay que irlas, a veces no se puede planificar todo, pero sí cuando se dan hay que hacerlo con el mejor sentido de justicia. ¿Y por qué este tema no lo tomaron antes, tomando en consideración que lleva bastante rato en el tapete público? Antes, este Ministerio de Justicia este gobierno tiene 4 años, el Ministerio de Justicia, seamos justos en ese sentido. Este es el gran proyecto que tiene el Ministerio de Justicia en la región. Son 6.400 millones de pesos aproximadamente destinados a la construcción de una cárcel. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Entre dime y direte no ha pasado nada. ¿Qué es lo que pasa hoy día? A 2 meses de una elección y a 5 meses del término de gobierno. Está apurado la autoridad hoy día para destinar o gastarse los recursos, o por lo menos comprometerlos. Porque tú bien sabes, Juan Osvaldo, que sí, la ley de presupuesto es muy clara. Hacienda, si tú no te gastas la plata en el año, te pones para adentro, no la recuperáis. Por tanto, estamos contra el tiempo. Y la autoridad se siente contra el tiempo. Por tanto, puede cometer errores. Y por tanto hay que llamarlo a reflexionar y que ojalá se gaste estos recursos naturalmente que son necesarios, pero se lo gaste bien. Y por lo tanto los vecinos van a seguir llamando a reflexionar a la autoridad con estas manifestaciones, van a hacer otro tipo de actividades públicas, movimientos, etcétera. Yo creo que sí, son vecinos. Ustedes están ahí liderando el movimiento, sí, prácticamente. No son los vecinos, uno lo acompaña. En este sentido uno tiene que aprender cómo hacer los movimientos sociales hoy día. Pero son vecinos sumamente organizados, hay gente joven, como te digo, que es muy fácil trabajar con ellos. Ellos están muy preocupados y esperanzados también de que la autoridad eche marcha atrás de este proyecto y finalmente decida construir en otro lugar. ¿Qué le pedía entonces a Marcelemi y Marco Velázquez? No, él tiene experiencia en este tema, así que aquí no hay nada de odiosidad ni nada por el estilo. Yo estimo que él es un buen profesional,
siempre actuamos de buena fe, seamos del lado donde seamos, desde el punto de vista político, yo creo que todos actuamos de buena fe, velando por el correcto uso de los recursos y además por el bien común. Por tanto, lo que yo le pido es que solamente tenga un sentido de justicia, que vea la situación como está, que vea que la cárcel hoy día afecta a los vecinos de este sector, que tiene los recursos suficientes para construirlo en otro lugar donde no afecte la calidad de vida de los vecinos. Bien, pues, gracias Te por estar con agradezco, nosotros. Juan Osvaldo. El concejal Héctor Ulloa, entonces, junto a nosotros para analizar y, por supuesto, darnos la perspectiva de él y de los vecinos de estos sectores de Bosquemar, de Altos de Mirasol, respecto a la construcción de este centro del Sename en el sector de Alto Bonito. Con él estamos entonces despidiendo la presente jornada de nuestro Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el pulso de la región, aquí en Vértice TV. Hasta pronto.